veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara. Es el Rumbo. 40 minutos superan las 8 de la mañana aquí en el Rumbo del País. A esta hora un hombre del país, el patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Hoy ha sido un día que lo hemos dedicado a los problemas de fondo de la sociedad. La primera parte, hablando de la característica de nuestra resistencia como pueblo para crear una noción nacional, estableciendo las relaciones con Haití incluso, refiriéndonos a todos los esfuerzos internos que están en marcha para tratar de enfrentarse a una herencia. Usted puede tener disparidad con la forma en que se están haciendo sobre las mesas los males heredados más vergonzosos que tenemos nosotros. Porque a esta altura del juego estén poniéndose en evidencia que en todos los ministerios había una forma de transferir recursos a gente que no trabajaba y que ahora se esté llamando personalmente para verificar los que no se atreven a ir a cobrar porque no tienen ningún lugar en el hecho. Independientemente de eso, estamos ante un modelo económico infuncional. Y yo creo que ese es un problema que está en la preocupación de la mayor parte de la gente del país, que tiene preocupación a fondo por el destino dominicano. Ramón Antonio Vera es un abogado de Santiago, de quien yo soy un viejo amigo, porque él siempre fue también un defensor de la causa de los que éramos objeto de persecución. Publica en el periódico El Caribe de hoy que ante un modelo económico infuncional deben imponerse las fuerzas del progreso. En el fondo, él está planteando algo que es compartido en sentido general por todo lo que repudiamos la herencia, por todo lo que aceptamos que este país es indefendible en su dinámica funcional. Y hablamos de la fuerza del progreso porque efectivamente esto no puede seguir como está. Llegamos a una etapa donde tenemos que hacer un esfuerzo de superación y ahora tenemos un gobierno que se presenta como el cambio, que ganó el respaldo de la gente ofreciendo el cambio, que llega y usted puede tener cercanía con él o indiferencia o estar en desacuerdo con la manera, pero está haciendo un intento de abordar los problemas y tratarlos, aunque usted tenga diferencia con la forma en que lo hacen. Los ideólogos que defienden el statu quo, dice Negro Veras, con malicia e hipocresía pretenden cubrir la perversión social mediante sofisma, haciendo creer que las taras son accidentales y no muy propias del orden social establecido. Está enraizado en la dinámica general de todo el sistema esa podredumbre que ahora está saliendo a flote. Y está enraizada y acumulada a un nivel en que ya no se puede ocultar, porque yo no dejo de reiterar cada vez que nos referimos a la realidad global del país, de que estamos viviendo una época donde la transparencia es un agente subversivo. Y ahora cada vez más personas tienen derecho a conocer lo que antes se le ocultaba o lo que por sí mismo no podía obtener. Ahora con las informaciones y los medios de comunicación, cada vez más gente entiende que esa podredumbre real del orden es inocultable y además no es verdad que se puede seguir siendo diferente a ella, hay que abordarla. Ustedes pueden tener diferencia en la forma en que lo hagan, pero estamos asistiendo a un momento donde hay una voluntad de cambio tratando de enfrentar esta supuesta herencia. Lo poco que sirve en la sociedad dominicana, dice Negro Vera, es víctima de la trampa ideológica que les tienden aquellos que se aprovechan del podrido medio social donde vivimos. Lo que es sistemático al pueblo se lo disfraza como defectos personales de los incumbentes frente a los organismos e instituciones. Y es verdad, de ver solo lo que pasa con los compañeros
que en áreas donde predominan los sitios más conservadores, tienen de por sí una conexión y un medio con el cambio. Existe en el país un reclamo nacional de cambio. Existe una comprensión de que forma parte de la esencia misma del sistema vigente, la policía, el poder judicial, legislativo y el ejecutivo, todos arropados por el fenómeno de la corrupción y la degradación ética y moral que permea en la sociedad dominicana. Ahora no se ve con indiferencia, ahora se comprende que todo lo que hacemos de queja se expresa en el desenvolvimiento estatal. Hay pues una evolución que permite que la sociedad dominicana pueda ser percibida como una trompa, donde la corrupción, la pobreza, el desempleo, la prostitución, la criminalidad, la violencia, la drogadicción, el narcotráfico, el analfabetismo coinciden. Y entonces tenemos un gobierno que se pregona, un gobierno del cambio, que tiene que abordar el reordenamiento del país. Tiene un año en el poder, ha sido lento en sus medidas, pero no ha renunciado al hecho de que estamos ante una sociedad que necesita una voluntad transformadora, una sociedad dominicana predominada por las desigualdades, y estamos obligados a abrir el camino que supere esa herencia. Y lo es en todos los órdenes. Lo es en el ejercicio, en la atención de cada secretaría o ministerio. Lo es en cierta medida en la exclusión de la mayor parte de la vida de la gente. Lo es en la debilidad de la atención que debemos producir. Hay un reclamo a fondo que nos obliga a asumir como un desafío que esto tiene que cambiar. Y eso obliga a crear también una atmósfera de interés colectivo. Y ahí viene una práctica. La mayor parte del país aspira a una visión muy limitada a sus intereses y no tienen una comprensión de los problemas generales. Y hay que propiciar una convergencia para enfrentar los problemas que hemos heredado, para enfrentar el desafío que tenemos. Y por eso el gobierno del cambio es un exigente reclamo de que podamos ponernos de acuerdo para enfrentar el esfuerzo de la renovación. El gobierno ha propiciado 12 propuestas para que abordando la discusión de esas 12 propuestas avancemos en el camino de crear una modificación de la base institucional de una sociedad que no puede ser defendida. Pero el sectarismo es tan fuerte en cada institución que hay resistencia para encontrarnos en esa 12 discusión de la propuesta que ha hecho el gobierno para que nos entendamos y enfrentemos esta situación indefendible en la que vivimos hoy. Yo creo que ante un modelo económico infuncional como este, con un resultado que evidentemente es indefendible, todos tenemos que hacer un esfuerzo humilde de reflexión para que pongamos en primer plano la voluntad de cooperación para enfrentar estas cosas y no el sectarismo, que tradicionalmente se centraba en la profundización de la denuncia pura y simple, sin preocuparnos por la fórmula de la renovación de lo que repudiamos. Ahora, esa realidad que demanda una voluntad unificadora del país se impone. Yo deseo, pues, que los oyentes de este trabajo se detengan un momento a pensar que efectivamente no deben dejarse llevar de la espontaneidad pura y simple, sino que deben imponer un poco la reflexión preguntándose ¿y por qué camino es que debemos superar esta herencia? Y esta herencia hay que superarla por un camino de cooperación y de unidad para que nos entendamos en una labor conjunta que deje atrás esta indefendible herencia del desorden, de la anarquía y de la opresión en que un minúsculo grupo está sometiendo a la abrumadora mayoría del pueblo dominicano.